Hoy me encuentro con la doctora Tibisay Vilanova, que es médico veterinario egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la UCLA. Además tiene una maestría en reproducción animal y un doctorado en ciencias veterinarias. Correcto. La doctora Tibisay, bueno, bienvenida. Muchas gracias. Vasta experiencia en lo que es la reproducción de bovinos, especialmente en machos, ¿correcto? Así es. Hoy tuvieron una charla, un conversatorio en la UCLA, en la universidad, en el aula inclinada. ¿Nos puedes hablar un poco de esa actividad? ¿Qué fue el tema que trataste y más o menos cuál fue tu experiencia? Claro. Bueno, yo soy especialista en andrología. La andrología es la ciencia que estudia todos los eventos reproductivos masculinos, lo que tiene que ver con el sexo masculino en los rumiantes, ¿no? Mi especie favorita es el bovino, pero trabajo también con pequeños rumiantes y con bufalinos también. Bueno, esta mañana tuvimos la oportunidad de disertar en nuestro decanato, en nuestra alma mater, sobre tópicos de la reproducción animal. Yo conversé, fue una conversación sobre la incidencia de las patologías masculinas, genitales masculinas en la fertilidad. ¿En qué, perdón? En la fertilidad. En la fertilidad. En la fertilidad, okay. Exactamente. Porque bueno, un macho tiene que preñar a las hembras y para preñar a las hembras tiene que estar apto. Y como la reproducción masculina es bastante compleja y depende de varios órganos para llevar a cabo un proceso reproductivo idóneo, pues abordé el tema en distintos puntos con los distintos órganos, porque claro, es un tópico muy largo, incluso es una asignatura de maestría y yo lo reduje a una charla de 50 minutos. Entonces le di un enfoque general. No traté patología por patología, sino la incidencia, la repercusión de esas patologías en la fertilidad del individuo. ¿Y qué influye, digamos, en la efectividad de un macho reproductor apto? ¿Cuáles son los factores que influyen en que se pueda dar o no la preñez, por ejemplo? Bueno, múltiples factores. Si vamos a hablar solamente del macho, bueno, desde la nutrición, que debe estar adecuada, la presencia de enfermedades sistémicas, inclusive reproductivas, por supuesto, su capacidad de producir espermatozoides, que se denomina capacidad espermatocitogénica. El tracto genital debe estar en óptimas condiciones porque cualquier alteración, cualquier inflamación, cualquier infección altera al eyaculado, altera los espermatozoides, al plasma seminal, que es el producto de las distintas glándulas anexas al aparato reproductor, que son en los bovinos, son la próstata, las glándulas vesiculares y las vulvoretrales, son las encargadas de producir ese plasma seminal, que es donde van a estar embebidos los espermatozoides en el momento en que ocurre la eyaculación. Entonces, si hay alguna alteración a ese nivel, una pequeña inflamación, va a cambiar la naturaleza del eyaculado, el pH, la osmolaridad, se alteran las proteínas y los espermatozoides, pues, son células fantásticas, maravillosas. Yo siempre digo, y así lo hice esta mañana al comenzar mi charla, no hay célula como los espermatozoides, no la hay. Una célula extremadamente especializada y que sufre muchas alteraciones durante toda su vida para lograr el objetivo de fecundar el ovocito. Entonces, estamos en una situación en que la reproducción está sostenida por muchos factores. El número de hembras que se le adjudica, la edad del animal. Fisiológicamente a los 7 años decae su capacidad fecundante de sus eyaculados porque no cada vez son de peor calidad. ¿Por qué? Porque los niveles de testosterona disminuyen. Entonces, bueno, todo eso se refleja en la capacidad reproductiva del toro de preñar a las vacas. El cansancio, cuando se han visto casos, se le colocan muchas hembras a un reproductor
extenúa, o sea, se extenúa porque el proceso reproductivo es muy costoso biológicamente. O sea, con cada eyaculación se consumen muchas calorías. Entonces, el animal, cuando están en temporada de monta, estamos principalmente ganado de carne, que debería ser 3 meses al año, donde las vacas y los toros están juntos, el toro tiene que preñar a cuanta vaca detecte en celo. Pero para detectarla en celo, tiene que caminar mucho. Camina mucho, come algo, bebe poca agua, pero si tiene varias vacas en celo, él se olvida de agua, él se olvida de pastura, él va a cumplir su misión reproductiva. Y no solamente eso, si está en un programa multitoro, tiene que luchar por esa hembra. Digamos que hay competencia. Mucha competencia. Pero ¿tienen a los toros juntos o los separan por un cerco o algo? Depende. En los centros de recría, como tienes que saber la paternidad del producto que se va a originar con la preñez, es un rebaño de 20, 25 vacas con un toro. Ahí el toro es el rey del harem y él no tiene problema. Pero cuando es un rebaño multitoro, que es un rebaño comercial, no importa saber la paternidad de cada cría. Entonces, dependiendo de la extensión del hato o de la finca, dependiendo del número de animales, a lo mejor están 10, 15, 20 toros juntos en un terreno muy grande. En una extensión muy grande. Que tienen que caminar mucho. Eso ocurre mucho en el llano venezolano. Tienen que caminar mucho, tienen que pelear entre los toros por hacerse con la vaca en celo, y eso consume mucha energía, mucha. Entonces es una maravilla ver a los toros saliendo en la temporada de monta, todos flacos. Claro. ¿Flacos por qué? Porque cumplieron su trabajo. No el toro que sale gordo de una temporada de monta. Ese se quedó debajo de un samán y no trabajó por las circunstancias que fueron. Profe, y entonces la recomendación sería, digamos, para fines de alta producción, la inseminación artificial. Bueno, claro, es la herramienta reproductiva más utilizada, la que produce un avance genético con mayor rapidez dentro del rebaño. ¿Por qué? Porque con la inseminación artificial tú estás usando un germoplasma que traen esos espermatozoides de altísima calidad genética. Entonces, inseminas tus animales y el producto que vas a tener va a ser de una calidad genética superior a su madre. Okay. Entonces, la mejora de la inseminación con la inseminación artificial, la mejora en el rebaño es tremenda, pero no es fácil. Cuando estamos hablando de 5.000 vacas, inseminarlas es una locura. Hay hatos en el que yo trabajo que inseminan la mitad, pero hay que verle la cara a inseminar 2.500 vacas, porque es toda una logística de, primero, la detección de celo, que ese es el talón de Aquiles de la inseminación artificial. Es lo que más cuesta. Hay que ver a las vacas demostrando celo en una actividad homosexual, o sea, la vaca monta a otras vacas hasta que otras la montan a ella y ella se queda tranquila. Entonces, está en franco celo. Y luego la inseminación. Y ese celo puede durar 18 o 20 horas, pero la ovulación ocurre horas un poco más tarde, 10, 12 horas más tarde de haber terminado el celo. Pero entonces, ¿cuándo comenzó ese celo? Pudo haber comenzado a la 1 de la mañana, a las 11 de la noche y nadie lo vio. Los vaqueros o el personal están detectando celo a primera hora de la mañana. 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando empieza a clarear. Y esa vaca se insemina en la tarde. Es un sistema AM/PM. Se detecta celo en la mañana, se insemina en la tarde. Igualmente, en la tarde están detectando celo, el que se detecta en la tarde se insemina en la mañana. Entonces, la inseminación tiene que hacerse en momentos precisos. Y como no hay certeza de cuándo comenzó el celo, pues hay un desfase, porque la ovulación es la ovulación y los espermatozoides, una vez que se ha
colocado por la inseminación artificial en el genital femenino, ellos tienen que tener todavía un periodo que se llama capacitación espermática, que dura entre 8 y 10 horas en los bovinos, que los espermatozoides están preparándose para lograr la fecundación. Entonces, ellos son miles de millones de espermatozoides. En una inseminación no son miles de millones. En una inseminación son de 25 a 35 millones de espermatozoides. Pero un eyaculado normal de un toro normal promedio, estamos hablando de 2.500 millones de espermatozoides que están contenidos en 2, 3, 4 ml. Que eso es una barbaridad. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que haber una sincronía entre ese proceso de capacitación espermática por parte de los espermatozoides y la ovulación. El ovocito no puede esperar, no debe esperar. Es como la novia en el altar. Y siempre le decía a mis estudiantes eso. ¿Quién está en el altar esperando? ¿Quién está en el altar esperando? El novio. Y los espermatozoides preparados, capacitados, esperan por el ovocito, pero no pueden esperar mucho, porque ellos están hiperactivados. Y al tener el metabolismo muy activado, muy alto, eso les cuesta la vida. Entonces no pueden esperar mucho, pero afortunadamente la naturaleza es muy sabia. El proceso de capacitación es en oleadas. Se capacita una población espermática primero y ellos van al encuentro del ovocito. No hay ovocito listo todavía porque no ha llegado, no ha sido ovulado. Y entran, van en lote, hasta lograr la fecundación. Y bueno, el ovocito tiene que estar de muy buena calidad y el espermatozoide que fecunda tiene que ser de muy buena calidad para que logre su cometido y para que haya la formación de un cigoto en un principio y luego un embrión. Qué bueno, interesante. Doctora, y otra pregunta, desde el punto de vista, usted nombró también, que hablamos ya del estrés, pero también se mencionó la nutrición. Claro. ¿Por qué la nutrición? Digamos, ¿cuál es la nutrición? ¿Cuál es la nutrición adecuada que debe tener un macho cuando nosotros queremos que esté en su mejor capacidad reproductiva? Claro, bueno, un macho, siempre lo decía a mis estudiantes, es como un atleta. No puede ser muy gordo y no puede ser muy flaco. La condición corporal debería estar del 1 al 5, debería estar entre 3,3, 3,5, 4. 4 ya es como pasado un poco gordo. Lo ideal es 3,5 de condición corporal. Debe tener todos sus requerimientos de oligoelementos, de minerales cubiertos, porque los minerales, los oligoelementos son fundamentales. Los oligoelementos como el zinc, el selenio, el cobre son determinantes en la funcionalidad reproductiva. Si tiene una dieta pobre, el animal va a tener deficiencias nutricionales, que su peso corporal lo va a reflejar, pero no siempre es así. O sea, puede haber una condición corporal idónea, 2,5, 3, pero está en un lugar, ese animal, pastando en suelos muy deficientes de algún oligoelemento. Entonces, si no hay un aporte exógeno, bien sea en inyección o bien sea vía oral a través de minerales consumidos en polvo o mezclado, el animal entra en un proceso carencial. Y la calidad seminal es el reflejo total de esas carencias. Sí, porque puede preñar, sí, pero ¿cuántas puede preñar? Un toro o un reproductor tiene que preñar a todas. Todas las hembras, todas las vacas, todas las cabras, tiene que preñarlas a todas. Tiene que tener la capacidad de preñarlas a todas. Y si no las preña, que no sea por culpa de él, claro, que sea por culpa de ella. Porque hay que pensar que cuando una hembra tiene problemas reproductivos, es un becerro el que deja de nacer. Pero si es un macho el que tiene los problemas reproductivos, son muchas hembras que quedan sin preñarse y son muchos los becerros que dejan de nacer. Por eso es que en el macho hay una importancia fundamental en la reproducción. Es fundamental. Claro que hay especies en que, bueno, son dirigidas, ¿no? O sea, en perros, en caballos,
Pero en las especies en las cuales hay un macho con varias hembras, como los bovinos, búfalos y toros, en los pequeños rumiantes, cabras y ovejas, un grupo de hembras depende de un macho. Entonces ese macho tiene que estar... Y bueno, las enfermedades también, las enfermedades sistémicas, las febriles, tanto originadas por bacterias o por virus, también son determinantes. Y la recuperación, porque muchas de estas enfermedades afectan al epitelio seminífero, que es el encargado de producir los espermatozoides en el testículo. Es un tejido que tiene mucha actividad celular, y al tener mucha actividad celular es blanco de ser susceptible a cualquier situación adversa. Entonces, muchas veces hay, por ejemplo, no sé, un animal que enfermó de anaplasmosis y bueno, el animal se las ve mal, el epitelio seminífero sufre por muchas circunstancias, pero el animal se recuperó. Ya el animal pasó porque fue tratado por un médico veterinario y bueno, pero ¿y los túbulos seminíferos cómo quedaron? ¿Cómo quedó ese tejido productor de espermatozoides? Generalmente es afectado de una manera leve, muchas veces moderada y muchísimas veces de manera profunda, tan profunda que no se recupera el animal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El animal se recuperó del problema. El animal está montando, tiene actividad sexual con las vacas, pero las vacas no están quedando preñadas. ¿Por qué? Porque la calidad seminal de ese toro ha sido afectada por un problema que tuvo hace unos meses atrás que afectó su epitelio seminífero. O sea, que algo tan sencillo como incluso una anaplasmosis, que es una de las cosas más comunes en cualquier finca. ¿Cómo no? Y desde el punto de vista de los nutrientes, que muchas veces yo siento que acá, pues no tanto en la medicina veterinaria, pero sí en el ganadero, siento que colocan minerales, a veces hasta sin saber, como que voy a colocarle minerales porque hay que colocarle minerales. Claro. Y los minerales, bueno, pueden venir también inyectados y también pueden venir en bloques de minerales. ¿Cuáles recomienda usted? ¿Los bloques y los inyectados o uno o el otro? O sea, en primer lugar, los minerales tienen que ser biodisponibles. O sea, que el animal los consuma, en el caso que sean bloques o en polvo, que lo consuma y que los asimile. Porque por eso es que los minerales son caros, porque muchos minerales que son consumidos así son excretados. Que duran poco en el organismo. No, y que muchas veces que no duran nada. El animal no hace uso de ellos porque no son biodisponibles. Claro. Entonces, si es polvo o si es bloque, cualquiera, pero de que sea de buena biodisponibilidad, que el animal lo aproveche. Como los que vienen en edetato, por ejemplo. O sea, ¿cómo? Los que vienen en edetato, que se van liberando poco a poco, que duran 2 o 3 días en el organismo. Exactamente. Ahora, los inyectados están, pero no para suplir una deficiencia grande, porque si no tendrías que estar inyectando. Claro. Yo recomiendo la inyección de oligoelementos previos a la temporada de monta y a la salida de la temporada de monta, para ayudarlos también, sobre todo con un reconstituyente, para ayudar a los animales a recuperarse. Porque no es fácil, o sea, ellos pierden una barbaridad de kilos en la etapa reproductiva. Entonces, lo ideal es que ellos tengan a su disposición minerales y sobre todo que se haga estudio de suelo, se haga estudio de los pastizales y determinar cuál es la deficiencia que pueda tener. Esa era mi pregunta, disculpa, pero porque ahora por ejemplo en la charla de esta mañana hablaban de reconocimiento de los minerales en los suelos a través de toma de fotografías con drones. Eso es un trabajo que nosotros hicimos hace como 4 o 5 años en unas fincas en Yaracuy. Y era impresionante descubrir lo que el ganadero creía que tenía versus lo que tenía de verdad. Exactamente. Sí, no, esos son programas extraordinarios que yo me quedé de verdad fascinada la primera vez y no hace mucho.
más quizá un par de años atrás que por primera vez yo tuve contacto con este tipo de programa y me parece una cuestión fantástica, fantástica. Y debe hacerse esos estudios para poder saber qué hacer, no estar tirando flechas en un cuarto oscuro, para saber qué hacer, porque las estrategias tienen que dar rendimiento. Un ganadero, y sobre todo un ganadero, que lo digo siempre y lo voy a decir aquí, el ganadero siempre necesita de créditos agropecuarios, de subsidios que no se consiguen fácilmente aquí. Entonces, ellos están trabajando prácticamente a pulmón. A pulmón propio. Entonces no es fácil y tienen que hacer rentable el negocio, porque es que la ganadería es un negocio. Claro. No, porque es la vaca mariposa. No. Tiene que ser exitoso, tiene que dar rendimiento. ¿Y cómo hacer que el negocio ganadero dé rendimiento? Aplicando estrategias, pero para tú aplicar esas estrategias tienes que tener el conocimiento. Entonces, bueno, yo sé que mis pastizales, porque lo evalué bromatológicamente en un laboratorio o porque este sistema a través del dron determinó que tengo deficiencias de cobre o de selenio o de calcio, entonces tienes que hacer la corrección del problema para que no se refleje el problema en tus animales. Claro. Eso es fundamental. Sí, súper importante, especialmente por eso, pues, porque entonces puedes estar colocándole un producto a tus animales que no necesitan, mientras que la deficiencia no la estás cubriendo. Exactamente. Entonces, bueno, cuando estoy, por ejemplo, volviendo a lo de los minerales inyectados, cuando estamos evaluando grandes cantidades de toros en el llano venezolano, normalmente estamos extrayendo sangre para determinar, sobre todo, brucelosis. Y están a la vez inyectando, yo sacando semen por un lado y ellos inyectan estos minerales, pero es que son toros que van a estar entrando próximamente a la temporada de monta, entonces eso les ayuda, claro que sí, pero es algo puntual. Y no lo puedes hacer en un lugar donde tienes una deficiencia tremenda de determinado mineral o oligoelemento, porque como lo inyectas cuántas veces no tienes que buscar otra estrategia de minerales en polvo o de bloques nutricionales y bueno, suplementar con inyectados unas 3-4 veces al año. Pero el bloque y lo que entra por la boca es fundamental, más que lo inyectado. En el caso de minerales también. Claro, en el caso de minerales para los machos. Estamos hablando específicamente de los machos reproductores. Y usted mencionó que una de las grandes dificultades era la detección de celos. Y así como ahora tenemos esa tecnología para lo que es detectar el contenido de nuestros suelos y de nuestros pastos, ¿qué tecnología hay para detección de celos? Bueno, hay varias tecnologías, ¿no? Pero la que no supera a nadie es la del toro que detecta, el recelador. Es el más eficiente. Es el más eficiente, eficaz. Claro. Hay sistemas computarizados que, sobre todo en animales de ordeño, vacas de ordeño, que se le coloca un podómetro. Podómetro es un sensor, como una pulsera, un sensor que mide la cantidad de pasos que da la hembra. En el proceso, cuando se está acercando el celo, ya en el celo franco, más todavía, las hembras en general, incluyendo la humana, siempre se lo decía a mis estudiantes, la humana, todas las hembras, tienen mayor actividad, caminan más. Y eso es que buscando también la pareja, buscando el macho, ayudando. Claro, se liberan feromonas sexuales que en el aire que los machos las detectan a kilómetros. Hay especies, sobre todo las especies solitarias, como los tigres o los osos polares, kilómetros están en el aire esa feromona y kilómetros están los machos caminando detrás de ese olor hasta encontrar a la hembra en celo. Entonces, el primero que ayuda visualmente es el macho recelador, pero dura poco tiempo el macho recelador, dependiendo el tipo de macho que tú preparaste.
Si son hembras androgenizadas, tienen sus problemas que duran pocos años, se producen fracturas en los huesos y bueno, no duran muchos años. Que si hay corte de ligamento apical del pene o corte, y porque debe ir acompañado de corte también de la cola del epidídimo para evitar el paso de los espermatozoides o la desviación del pene, que es la que me parece más cruenta. Y él es el animal el que detecta, él sabe en qué momento se va a acercar a la hembra y que uno lo ve. Otro sistema, te dije el del podómetro, sí, el del podómetro, pero eso no está, por lo menos en nuestras circunstancias. No tiene gran exactitud. No, y no solamente eso, sino que no está en nuestro sistema de producción venezolana, no es muy común. Y bueno, la gran ayuda es el hombre. El hombre, el que sale a caballo a recelar, a ver 2 veces al día, con paciencia, observar a las hembras, ver cómo se comportan y bueno, detectar según la conducta homosexual entre ellas quién está en celo y quién no, y quién se anota para la inseminación 12 horas después. Pero el ojo del hombre es muy importante, pero a la vez también tiene sus defectos, sus errores, bueno, como todo. Y ese yo creo que, hasta donde yo sé, no se ha encontrado otro sistema de detección de celo más adecuado, más eficiente bajo circunstancias nuestras. Hay sistemas computarizados en ganadería de leche que, bueno, que determina incluso temperatura del animal o cantidad de ingesta que puede inferir que ese animal está cerca del celo. Un animal que está cerca del celo pues no consume tanto como consumiría normalmente. Camina mucho más, bueno, lo del podómetro, la temperatura también aumenta. Eso prácticamente, pero ese es el talón de Aquiles de la inseminación artificial, la detección de celo. Y por eso, para evitar esa detección de celo, es que se han desarrollado planes de sincronización de celo y de ovulación a través de la inyección de hormonas por un médico veterinario especialista. Bueno, pues se prepara a la hembra y se insemina a determinadas horas. No se lo visto, esté en celo o no esté en celo, dependiendo del protocolo. Tantas horas después de haber terminado las tienen que ser inseminadas. Eso es una sincronización de la ovulación. Están todas sincronizadas a ese momento, porque la ovulación depende de las ondas foliculares. Entonces, para tú poder sincronizar una onda folicular, tienes que maximizar el esfuerzo hormonal que estás inyectando. Y eso se logró ya hace unos años. O sea, saber cuándo, si yo coloco esto y esto y esto, cuántas horas después ovulan. Entonces ya lo tenemos más fácil. Claro. Más fácil. O sea, se insemina a las tantas horas y bueno, con resultados, por supuesto, óptimos, pero bajo un sistema de inyección hormonal. Mira, excelente. Y por último, entonces, digamos que es un tema, bueno, un tema muy amplio, pero según nuestra conversación, para darle un consejo acá a los ganaderos, pues resumido es, vamos a evaluar nuestros pastos, sí. Vamos a suplementar a estos animales, sí. Vamos además a tenerlos aptos, no es los lanzo ya como hacen muchos, pues, claro. Que todavía se sigue haciendo así, ¿no? Claro. Es como que ese es un macho que tiene que cumplir y ya, y no, claro. no siempre es así. Vamos claro. a evaluar los previos. Claro, claro. Lo que yo siempre les digo es que el macho tiene una responsabilidad muy grande en el rebaño, como ya dije hace unos minutos, y es fundamental evaluarlo rutinariamente. ¿A qué llamo yo rutinariamente? Una vez al año. Una vez al año, todos los machos reproductores deben tener su evaluación andrológica. ¿En qué se basa la evaluación andrológica? Bueno, pues una evaluación general del animal. Sus aplomos son muy importantes, los aplomos. El macho tiene que caminar mucho y cuando va a hacer la elevación y la amplexación durante la cópula, su peso
corporal, que estaba distribuido en 4 miembros, pasan a ser soportados por los miembros posteriores. Entonces, si ese miembro posterior tiene una lesión en alguna pezuña, el animal tiene dolor, no monta. El dolor lo cohíbe. El dolor es más grande que el deseo y la necesidad de montar. Claro, claro que sí. Entonces se hace una revisión general del animal, los aplomos, y bueno, se evalúan el contenido escrotal, donde están los testículos, los epidídimos, se hacen mediciones de tanto de perímetro escrotal como longitud testicular, cordón testicular, luego se evalúa el pene, bien evaluado, luego se pasa a la exploración de las glándulas anexas, próstata, glándulas vesiculares, uretra intrapelviana y ampollas deferenciales, luego se toma una muestra de semen. Yo uso la electroeyaculación porque trabajo con muchos toros y usar la vagina artificial no sería tan eficiente. Y tomo la muestra, la evalúo en fresco, sus características macroscópicas, las microscópicas, que son el movimiento. El movimiento de los espermatozoides es fundamental y el movimiento progresivo es el que más se relaciona con la fertilidad del animal. Los espermatozoides tienen que tener un movimiento rectilíneo. Y hago una coloración especial para evaluar la morfología espermática en base a 200 células, 200 espermatozoides por cada toro. Entonces, todo eso en general, una vez que yo tengo, bueno, porque uno encuentra muchas veces la respuesta en la forma de los espermatozoides. La forma de los espermatozoides indica el proceso por el cual le está pasando el animal. Lo reflejan tremendamente. Aglutinamiento. Todo, la aglutinación, claro que sí. La presencia de leucocitos, que son células inflamatorias. Hay inflamación, hay infección, hay bacterias presentes. Entonces, bueno, te da pie para tratar a esos animales y debe hacerse por lo menos 1 mes y medio antes de comenzar la temporada de monta. Porque para cumplir tratamientos, en el caso de antibiótico-terapia o de antiinflamatorios no esteroidales, y para que empiecen la temporada en el mejor estado posible. Pero también para reponer toros, porque de repente se descartan en grupos de toros que no son evaluados rutinariamente, se puede descartar al 25% de los toros. Estamos hablando que es una cantidad grande. Y si se hace rutinariamente todos los años, eso disminuye a la mitad, 10, 12% de los toros. O sea, tienen que pensar que si lo hace rutinariamente, de cada 10 toros, 1 o 2 toros van a tener problemas. Claro. Entonces, el problema, ¿cómo se va a reflejar? En el porcentaje de preñez de las vacas. Y esos son becerros que dejan de nacer. Son kilos de carne que se dejan de vender. Mucho dinero que deja de entrar. Es una ola de golpes económicos, no es uno solo, es esto más esto más esto más esto, y al final sale más económico hacer la evaluación. Así es, así es. Bueno, doctora, encantadísimo, de verdad, Mucho. de haberla tenido acá. Es un placer, esta es su casa y bueno, si hay preguntas, vamos a dejar de todos modos la información de la doctora, por si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias a ti, Luis. Chévere, bueno, estamos listos.